El invitado de hoy es un letrista que ha sabido dejar su marca en nuestro carnaval a través de esas canciones que nos quedan sonando en los oídos cuando nos vamos del tablado, las retiradas. Contrafarsa, La Gran Muñeca y La Cofradía fueron los terrenos en donde desplegó su magia, que supo homenajear a cosas tan distintas como los rincones de Montevideo, los uruguayos que viajan a otros países en busca de nuevos horizontes, o ese amigo del que conocemos poco pero que forma parte importante del equipo. Es un placer y un honor recibir en todo carnaval fuera de concurso al señor Álvaro García. La trayectoria de Álvaro García en carnaval está íntimamente ligada a Contrafarsa, murga para la que escribió desde 1987 hasta 2006 y con la que supo pararse sobre el escenario en más de una oportunidad. Su nombre está asociado al núcleo más duro de integrantes históricos de ese conjunto. En las únicas dos instancias en las que escribió fuera de Contrafarsa, lo hizo para murgas en las que participaron estos integrantes. Una de ellas fue para La Gran Muñeca, en los años 1994 y 1996. En este último año, además de obtener el primer premio, marcó un punto de inflexión en el armado de espectáculos murgueros con la recordada despedida del camión que duraba 11 minutos y que significó un nuevo protagonismo de esa parte final del espectáculo. Más adelante, en los años 2010, 2011 y 2012, escribió para La Cofradía, conjunto que, entre otras cosas, permitió disfrutar la integración de distintas generaciones de apellidos históricos de Contrafarsa. Es autor del himno del Racing Club de Montevideo, cuadro del que es hincha, y compuso junto a Fernando Delgado la Marcha de la Juventud Socialista, lugar en el que cosechó una larga trayectoria militante. Es contador y ha ocupado altos cargos de responsabilidad en el gobierno nacional. Fue ministro de Economía y Finanzas desde 2008 a 2010 y desde el 2015 se desempeña como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República. Bueno, bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Sabés que nosotros en este programa buscamos un recorrido por la carrera de cada uno de los personajes que vienen a sentarse a esa silla. Y en tu caso, me voy a adelantar a algunos casilleros, porque hay unas palabras tuyas de agradecimiento en tu libro editado en el año 2000, en el que, entre la cantidad de gente a la que agradeces esos 11 años y esas 11 despedidas, agradeces a tus padres y a tu madre por su canto, el sonido de tu infancia, pero también por la inspiración de la primera letra. ¿Qué te acordás de eso? Sí, y es así nomás. No sé, tendría 6, 7 años. Pasaba buena parte de los veranos en Lagomar, en el kilómetro 22, Mojón de Avenida Italia, exacto, que era la casa de mis abuelos. Ahí iba un ómnibus 2 veces por día, una cosa así. Era como irse bien lejos en aquel momento, ¿no? Y mucho árbol, nada que ver con lo que es ahora. Y en determinado momento mis padres se van en auto al Chuy. Y con mi hermano me quedo en la casa de mis abuelos, mi hermano menor. Y en ese momento yo estaba aprendiendo guitarra con el profesor de Berry, yo vivía en Malvin. Y tenía la guitarra y entonces, bueno, se ve que salió la nostalgia, el extrañar a la madre. Y salió una canción, sí, para mi madre, que la tengo, la letra todavía escrita por ahí. ¿Qué guardaste, por ejemplo, si guardaste algo de la época de tu taller literario con el Choncho Lazaroff? Arranqué con Lazaroff antes que cayera la dictadura, de haber sido el año 83, ahí en la casa de sus padres, que era en 18 y Martín C. Martínez. Entonces, cada tanto en las clases que eran de noche teníamos que parar porque había una manifestación. Siempre había eso prácticamente todas las noches en esa época. Y bueno, fueron épocas espectaculares, la verdad. Y después sí, después empezamos a tener clases de armonía, de composición, en el TUM de la calle Mercedes. ¿Qué cosas te guardaste en la memoria y en el corazón de esos talleres? Leí alguna frase que me encantó y me parece que también la compartimos los periodistas, que es que él hablaba de un estado de composición permanente. Yo te diría que me ha tocado tener varios padres en la vida. El mío, el biológico, por suerte, el que
creo que me ha generado más la matriz de valores y de cómo actuar, pero he tenido otros padres, digamos, ¿no? Así, entre comillas. Digo padres porque en realidad había una cierta diferencia de edad. Y para mí, toda la etapa que viví con el Choncho, así como alumno, y él me invitó a participar de su tercer disco, Tangatos, siendo que, bueno, yo era un alumno, pero él entendía que todo el mundo tenía algo para aportar y participé. Realmente yo lo siento como alguien que entre otros, pero en este tema, en varios temas en particular, me generó una impronta grande en buena parte de lo que soy, ¿no? Y eso es así, es tal cual. Creo que le pasa a todo el mundo, a veces no lo concientizamos, pero cuando vos tenés una tarea para realizar, que ahí hablamos de composición, ¿no? Y la gente preguntará, bueno, ¿qué es composición? Él hizo un taller de composición, había talleres de composición. Entonces uno iba a un taller de composición a componer una canción. Entonces prácticamente que lo esperabas, peinadito con la guitarra, y pronto, bueno, voy a hacer una canción. Una canción de 3 minutos, con 2 estrofas, un estribillo, así como la que hice para mi madre, que era típica folclórica, 2 estrofas, un estribillo, 2 estrofas, un estribillo. Y sin embargo, el taller de composición, por ejemplo, en la primera clase que tuvimos con el Choncho, éramos unos cuantos, creo que estaba Guillermo Lamolle en esa clase también. Agarra una bolsita, viene con unos papelitos doblados y empezamos a sacar. Y composición era, a mí me tocó componer una historieta, o sea, dibujar una historieta en cuadrito en una hoja, y yo qué sé, había otra, era componer 2 chistes verdes y salir al patio a decirlo. O sea que el nivel de lo que se entendía te ampliaba la cabeza, digamos, ¿no? La creatividad que tenía no tenía límites, no se autolimitaba. Y después de ahí, bueno, salían canciones, eran buenas, malas, regulares, y de ahí salió un letrista de murga, en definitiva. Porque en definitiva fue por ahí un poco el caldo de cultivo que se da en el TUMP en esos años, del 80 y pico para adelante, calculo yo, para salir a escribir. Y el estado de composición permanente es eso, cuando vos tenés una tarea para hacer, o una canción, o un cuento, o una poesía, o capaz que una cosa, o una entrevista. Vos estás pensando todo el tiempo, hasta inconscientemente a veces, y a veces mejor algunas cosas de funcionamiento del cerebro que hemos leído, a veces es mejor distraerse antes de una gran tarea a realizar, porque bueno, ahí el cerebro se autoorganiza y te puede disparar una idea mejor que estar de repente permanentemente todo el tiempo pensando en ello. Pero me ha pasado muchas veces para carnaval, en ese estrés que yo siempre digo que era necesario para salir del otro estrés del laburo de 8 horas, de contador, bueno, en ese estrés me ha pasado de despertarme a las 3, 4 de la mañana y tener que levantarme y escribir una cosa en papel, porque resolví un tema que tenía no resuelto de la noche anterior o de los días anteriores. Así que el estado de composición permanente, la verdad que es una cosa que me quedó y se aplica a todos los órdenes de la vida. No me quedó claro cuál fue tu papel en ese... ¿Te invitó a participar de ese disco y qué hacías? Sí, hice mirá vos qué ironía la vida, ¿no? Dentro de una composición larguísima que tiene, justamente rompiendo los cánones de lo que son las canciones tradicionalmente, muy relacionadas con lo que el mercado pide, ¿no? Hay una composición larga que se llama Dame un mate. Es muy loca, ¿no? Yo la verdad que digo, y no tengo miedo de afirmar, que si los uruguayos demoramos mucho tiempo en descubrir a Mateo, a Lazaroff yo creo que le entramos al 10% nomás de lo que pueda. Y en esa composición larga, Dame un mate, llamada, me toca hacer una arenga política. Por eso digo, qué ironía de la vida, ¿no? Sí. Y claro, y era una arenga en la cual las palabras no eran las habituales, sino que era una sucesión de marcas, que no voy a nombrar ninguna, pero tocaba hacer eso con respuesta de un coro, que lo hacía el resto de la gente.
Levis, Kawasaki, Casiocracia, Pony, Verapón, Huapaca. Adidas, Calvin Klein, Fiorucci, Gino Bogani, Tarmangani, Café Concertación, Caraván. ¿Cómo se da tu llegada a Contrafarsa? Y tiene relación con esto, porque ahí el TUM se había mudado y hacen una peña, una noche del año 86, de haber sido, ponele, no sé, octubre, en la cual la que cierra, en esa peña, que cantaron varios de los del TUM, es la Murga Firulete. Y para mí fue como que se juntaron dos mundos, ¿no? Me acuerdo que estaba el Choncho esa noche, estuvo muy bueno, y cuando termina de cantar la Murga me arrimo ahí a saludar, bueno, ¿eh? Y me dice Julio Brun, al que vi hace pocos días, y le recordaba eso, me dice, che, dice Álvaro, no sabes porque estamos precisando un bajo para completar la cuerda. Digo, bueno, ¿cuándo querés que venga? ¿Cuánto es? Y fui. Yo había empezado, me había recibido ese año. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí eso fue el 86, tenía 25 años. 25 años, el promedio del resto de la gente eran 18, o menos. Y bueno, fui a los ensayos, intenté probar, y como era murga cooperativa, siempre lo fue, se votaba quiénes quedaban en las cuerdas y siempre quedaba último, sistemáticamente. Capaz que eso también llevó a que me inclinara a escribir para tener algún rol, ¿no? Porque cantando no tenía suerte. Y bueno, el 87, el 88, el letrista, el compositor general de la murga en Carnaval, fue la primera que salió, 87-88, Contrafarsa, como Contrafarsa ya, era Enrique, que bueno, era el orientador, Enrique González, era el orientador desde el inicio del Firulete. Y se alejan durante el año 88. Y ahí hay que resolver a ver quién... ¿Quién escribe? Estaba Alejandro Balvis, por ejemplo, en Contrafarsa. Y ahí se junta y dice, no, vos tenés que escribir, no sé qué. Digo, ¿por qué? Porque yo había escrito la marcha de Racing. Dentro de la cuestión esa compositiva, de las pocas cosas que hice con letra y música, escribí la marcha de Racing. Y la murga la había cantado. Entonces, con ese antecedente, arranco a escribir con mucho entusiasmo, con poca experiencia, para el Carnaval del 89, y ahí sigo. Viejo Racing, año 19, Chuchito fue tu nombre inicial. El reducto y la cervecería vieron crecer la alegría de tu fútbol sin igual. Y la verdad, yo ahora, con perspectiva de los años, venía muy influenciado por cosas que me gustaban mucho, que era, por ejemplo, los grandes cuplés de Falta y Resto, que yo los miraba como espectador. Algunos que los iba a ver más de una vez, ¿verdad? Este cuplé del Deschave, por ejemplo, para mí fue una cosa exquisita. Y entre otros. Y bueno, y ahí, bueno, yo qué sé, salió una composición. Y era una cosa medio inasible, ¿viste? Tenía varias partes, fue bastante libre la composición. Tenía estructura de cuplé, pero iba pasando por diferentes climas y cosas. Y si a esto le agregamos que estaba trabajando Hugo Bardallo con las primeras cuestiones de los movimientos en murgas y con la impronta que le ponía Hugo a las cosas, bueno, entonces quedó una cosa... Yo con Hugo tenía un diálogo espectacular. Lo nombrás mucho a Hugo. Sí, la verdad que lo quiero muchísimo. Y me dio mucho también. Quizás haya sido otro de esos padres de la vida. Ese espíritu reflexivo también sigue en el 90 con un homenaje a la murga, que surge de un artículo de Coriún Aronian, sí. Y que ustedes piden la colaboración de Milita Alfaro. Sí. Esa humildad de buscar al que sabe más, sí. Creo que siempre da frutos, ¿no? Pero acá fueron contundentes, ¿no? Sí, no, es lo que corresponde. Y además ahí vamos a contracorriente, ¿no? Y yo lo sigo reivindicando hasta hoy. Otra historia del carnaval. Claro, porque en realidad, digamos, todo el mundo dice que la primera murga fue la Gaditana que se va en el año 1907, la compañía española. Y bueno, es cierto que fue un hito,
un elemento muy importante, pero la murga como la conocemos hoy es con bombo, platillo y redoblante, se incorpora 10 años después, 8 años después, en la década de 1915, por ahí. Entonces, la murga, digamos, ¿qué combate un poco esa, ¿no? esa visión? Y además ya había conjuntos llamados murga mucho antes. Y si vos ves fotos de la gaditana, y no te dicen que es la gaditana que se va a murga, decís, bueno, esto es una cosa más Lelutier, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué estaba un poco combatiendo ahí? Que estaba en el artículo de Corium. Esa idea que tenemos nosotros, que somos muy nacionalistas y somos muy uruguayos y nos gusta mucho lo nuestro, pero que a veces pensamos que todo siempre vino de afuera. Entonces, necesariamente la murga es española. No, hay murgas en España. Pero en los procesos culturales se dan procesos de incorporación de cuestiones de identidad propia del terruño. Y cuando vos decís, bueno, esto vino de afuera, lo incorporamos, es como que es un producto cerrado. Y la murga para nada es un producto cerrado. La murga es un producto vivo, absolutamente vivo, hasta el día de hoy, y lo va a ser por mucho tiempo más. Entonces, en ese sentido venía un poco nuestro homenaje a la murga, reivindicando de que, bueno, esto es un proceso y no un hito fundacional. Todos los años es mismo ritual, la misma magia invisible que nos impulsa a salir, a vestirnos de colores, a pintarnos y a cantar. Esto es murga, esto es nuestro país. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cómo nace y cómo se renueva una tradición así? Con ligeras pinceladas que acarician calendarios, carnavales de hace años, nos vamos a ir a buscar. Cantando por la vida y por la vida, cantando por los Beatles y Gardel, cantando por lo nuevo que respira, poesita que nos mira por el George y por usted. En el próximo bloque, No, escribo poco, la verdad. Debería escribir más. Pero yo creo que el ser humano siempre tiene una motivación y cosas para comunicar.